Bueno, ¿por qué voy a grabar la sesión? Porque vamos a necesitar en cierto momento revisar lo que hemos visto hoy, o en cierto momento tenemos que afinar algunos puntos técnicos o metodológicos, y lo que yo deseo que si hay alguna duda, revisen el material, el video que voy a publicar más tarde, y posteriormente, si hay más dudas, pues ya saben, pueden preguntarlo, ¿no? Ok, vamos a ver las clasificaciones de tipos de flujo en canales. Esto es algo que genera problemas académicos y metodológicos, porque si no conocemos el fundamento de la clasificación de los tipos de flujo, pues vamos a tener problemas en un futuro cuando veamos temas más avanzados, por ejemplo en el curso de hidrología, o en alguna materia específica de hidráulica. Ok, bueno, vamos a ver ahora otras características de los canales que son fundamentales. Voy a considerar, el canal en el cual tengo yo definida una sección, tengo un tirante y voy a hacer un corte longitudinal, es decir, voy a hacer un corte a lo largo del eje del canal en el cual, por ejemplo, esta sería una vista lateral del canal. Aquí tendría yo la superficie libre. Esta línea que ven achurada sería el punto más bajo de la sección del canal, que pudiera ser por aquí. Ok, entonces a lo largo de aquí, de este cadenamiento, en el sentido perpendicular a la pantalla o a nuestra libreta, sería esta línea. Ok, no hemos visto las ecuaciones de flujo en canales, pero una componente fundamental para comprender este tipo de análisis es el desnivel topográfico que existe. ¿Para qué? Pues para que exista el flujo. Entonces hay un parámetro S mayúscula que lo vamos a denominar pendiente del canal. Entonces váyanse familiarizando con S mayúscula, la pendiente del canal. Ok, entonces yo tengo la sección y tengo el perfil del canal. Ahora, este triángulo que observan achurado, pues representa la superficie libre y el tirante. ¿Qué ocurre en este tipo de elementos de canales? Bueno, existe una presión hidrostática. Es decir, si yo sumerjo un objeto a cierta profundidad del espejo del agua, se generará una presión hidrostática. Y esa será igual, de igual magnitud en todas las direcciones. Por ejemplo, cuando somos buzos o nos vamos a nadar ahí bueno, a la Encantada no, pero alguna presa, algún cuerpo de agua, y nos empezamos a sumergir, sentimos esa compresión del cuerpo de manera más o menos uniforme, ¿no? Entonces, en la hidráulica de canales, existe la componente presión. Ok. ¿Y esa de qué depende? Pues solo depende de la profundidad a la cual estemos localizados. Bueno, también existe otro concepto que se denomina línea de corriente. Vamos a pensar que tenemos la sección y ocurre un flujo de aguas arriba hacia aguas abajo. Entonces, el flujo, si nosotros colocáramos un conjunto de digamos, como jeringas, algo así, a diferentes profundidades, e inyectamos un colorante, entonces ese colorante, pues en función de la profundidad se va a ir desplazando. Y desde el punto de vista de la conceptualización teórica del flujo en canales, pues simplemente sería lo siguiente. Aquí tendría la primera, el trazador, el del colorante sería, por ejemplo, si tuviera yo aquí una jeringa que descarga en este punto, esta sería un poco más profundo y así. Entonces, una línea de corriente simplemente será la trayectoria que describe el flujo en ese canal. Oye, pero ¿será paralelo?
Bueno, ahorita vamos a pensar lo que sí. Bueno, y ahorita voy a empezar a asociar ahora sí el concepto de presión. Voy a regresar un poco a la presión. Entonces ya hemos conocido un poco de línea de corriente. Oye, pero ¿qué sucederá hacia aguas más abajo? Pues tal vez las líneas sean paralelas, las trayectorias sean paralelas. Después vamos a ver una componente fundamental del flujo que para cuando tenemos un gasto muy pequeño o un flujo muy lento, estas líneas prácticamente son paralelas. Bueno, entonces las líneas de corriente vamos a empezarlas a asociar a otra componente de presión. Bueno, la presión en un cuerpo sumergido, no se les olvide, es la presión hidrostática. Esto lo vieron ustedes en el curso de hidráulica 1, en el capítulo 1 o 2, no recuerdo, en el cual dice, bueno, si yo estoy en la superficie, ¿cuál será la presión hidrostática? No la atmosférica, sino la del fluido. Como estoy en la superficie, pues no hay presión, no estoy sumergido, entonces la presión vale cero. Pero según nos vayamos desplazando en la vertical, a una distancia h, por ejemplo, la presión hidrostática se calcula con la siguiente fórmula: el peso específico del agua por la profundidad. ¿Las unidades cuáles son? El peso específico del agua es kilogramos por metro cúbico o toneladas por metro cúbico, y multiplicado por la profundidad en metros me daría kilogramos por metro cuadrado o toneladas por metro cuadrado. Bueno, si nosotros midiéramos la presión a diferentes profundidades, esta es una ecuación lineal, y en consecuencia esta pues será una distribución de presiones lineales, con un incremento lineal. Oye, ¿cuál será la presión en el fondo? Si en el canal tengo el tirante Y, entonces la presión, ¿cómo será en el fondo? Sería el peso específico del agua por Y. ¿Y cuál sería su magnitud? Sería este valor aquí, esta recta horizontal. Ese sería el valor. Bueno, entonces esta es una distribución de presiones hidrostática y es lineal. Entonces con la ecuación correspondiente, pues lo podemos calcular fácilmente. Bueno, entonces ya conocemos presión y líneas de corriente. Vamos a ver ahora la velocidad en un canal. Entonces, vamos a aprender hoy y estudiar la distribución de velocidades en la sección de un canal. Vamos a pensar que yo tengo un canal rectangular, tengo un tirante definido, y yo quiero conocer cómo es la velocidad dentro de ese fluido en la sección. Bueno, el concepto más sencillo es decir, oye, vamos a ver primero cuál es la velocidad en las paredes, entre el fluido y la pared. Bueno, como la pared no se mueve, entonces la velocidad en las paredes respecto al fluido es cero. Entonces en estas zonas la velocidad del fluido es cero. Según nos vamos moviendo hacia la parte más central, se incrementa la velocidad. En la superficie del nivel del espejo del agua se tiene una velocidad, pero por el efecto de rozamiento con la atmósfera o con el viento, el flujo se detiene un poco. Entonces, yo voy a tener a diferentes profundidades y en diferentes posiciones de la sección del canal diferentes valores de velocidad. Pero podemos rápidamente ver que en las paredes la velocidad vale cero. Ya una profundidad un poco menor en la parte central, en la vertical o en el eje del canal, y a una profundidad que ahorita desconocemos cuánto es, más o menos se presenta la velocidad máxima. Ok.
Si nosotros graficamos o unimos los puntos de igual velocidad, entonces los voy a unir con una línea. Entonces sería algo así como las curvas de nivel. Pero ahorita lo que estamos graficando son las curvas de igual velocidad. Ok, entonces la distribución de velocidades tiene, para un canal rectangular, más o menos es esta característica. Otra figura, en la parte central más o menos, y a una profundidad que ahorita desconocemos el valor, ahí tendré el punto de mayor velocidad y va a ir disminuyendo gradualmente hasta que llegue a las paredes donde se hace 0. Ok. Bueno, ¿qué pasa si tenemos una sección irregular? Por ejemplo, un arroyo, un cauce, porque no esta forma. Pues se presentarán dos zonas. Generalmente la velocidad máxima se presenta al eje de la figura, de la sección, pero correspondiente a donde se presenta el mayor tirante. Aquí tengo una zona donde hay un mayor tirante, empieza a disminuir, pero hay una sección secundaria en el cual se forma otro cauce que prácticamente están interconectados. Bueno, entonces la zona de mayor profundidad de esta zona localmente, pues más o menos sería por aquí. Entonces por ahí a una profundidad determinada también se va a presentar una velocidad máxima en esta zona. Bueno, si nosotros medimos las velocidades a diferentes profundidades y en diferentes puntos, y nosotros las unimos para una velocidad, para el mismo valor, vamos a tener este patrón de distribución de velocidad. ¿Qué pasa si, por ejemplo, aquí en esta zona, aquí, hubiera otra sección, algo así por aquí? Pues se va a formar otro cono de velocidades también. Bueno, entonces en los canales con la sección compuesta, por ejemplo esta, o un canal natural, se van a presentar dos puntos de velocidad máxima, a diferencia que las secciones que más o menos son uniformes, por ejemplo el canal trapecial, o el canal rectangular, o el triangular, va a ser en el eje del canal, en la parte central, a cierta profundidad. Bueno, y con esos valores de velocidad, voy a regresarme, perdón, esta figura podemos apreciarlo. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a tomar el eje del canal, la parte central, y voy a dibujar la distribución de velocidades, pero como si yo hiciera un corte lateral, aquí. Sería como una vista lateral, como si tuviera el espectador aquí en esta parte, observando hacia dónde, hacia el canal, pero en esta sección. Bueno, entonces, aquí está la distribución de la velocidad en la vertical para el perfil de ese mismo canal. Entonces, aquí está la superficie libre, aquí está el fondo, aquí tomo un eje de referencia y en el fondo, ¿cuánto valdrá la velocidad? ¿Sí lo recuerdan? ¿Cuánto valdrá la velocidad? Vale cero, porque es una pared. Entonces, en los fondos de los canales o de los arroyos, la velocidad vale cero. Y, como observan ustedes, se empieza a incrementar el valor hasta un máximo y luego después disminuye. Entonces se forma una tipo parábola. Llega a un valor máximo y luego después empieza a disminuir. ¿Por qué? Por el efecto de la fricción de la atmósfera o el viento. Entonces yo tengo esta distribución de velocidades en la vertical, a lo largo del perfil. Y esta sería la distribución de velocidades respecto a la sección. Bueno,
Algunos comentarios y algunos textos que aquí aparecen es lo que les estoy comentando. Hay una ecuación que vamos a ver estos días y precisamente hoy iniciamos. La ecuación fundamental de la hidráulica de canales y la de tuberías es la ecuación de continuidad, donde me dice el gasto, o sea, el volumen, la masa que circula en una sección es función del área, el área hidráulica, por, por su velocidad. Bueno, pero dicen, bueno, vamos a pensar que yo conozco el área hidráulica y el gasto también lo conozco. Oye, Inge, pero ¿cómo calculo ese gasto, ese valor Q? Paciencia, ahorita vamos a pensar que lo conocemos. Y conocemos el área. ¿Y cómo determinamos el área? Yo tengo definida la sección y tengo el tirante. Entonces, con algún método, yo, por ejemplo, por topografía, como lo vimos en la clase anterior, y ese levantamiento, esa sección lo dibujamos en AutoCAD y calculamos, pues ya tenemos el dato del área. Bueno, entonces yo conozco el área y el gasto de la ecuación de continuidad. Entonces, ¿cuánto valdría B? La velocidad. Pues simplemente la despejo. Entonces la velocidad puede ser calculada como la relación del gasto que circula en el canal o en la tubería dividido por el área hidráulica. Eso serían las unidades. Las unidades del gasto es metros cúbicos por segundo, el área son metros cuadrados. Entonces si despejo B, entonces quedaría metros por segundo. Bueno, Inge, oye Inge, pero tú me estás diciendo que hay varias velocidades. Hay una distribución en la vertical, que sería en este eje, y en la sección. Entonces, ¿cuál es la velocidad que me interesa? Y alguien dijera, no, pues pues yo tengo una velocidad cero en las paredes y en el fondo. Ok, ¿qué es este valor? Yo tengo un máximo, entonces yo necesito un valor medio de la velocidad. Entonces, una actividad que tienen que desarrollar ustedes es calcular la velocidad media en el canal. ¿Cómo calculamos la velocidad media? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Se ha encontrado desde el punto de vista práctico y en mediciones de campo que esta ecuación en la vertical inicia a la velocidad cero en la pared, en el fondo, empieza a incrementarle una ecuación parabólica, llega a un máximo y disminuye. Entonces yo necesito de esta figura obtener una velocidad media. En campo se ha encontrado, aquí esta figura, por favor, cuando pasen las notas, esta curvita disminuyenla un poco, ¿sí? No es tanto así, hay que disminuirle aquí un valor. Ok, entonces se ha encontrado experimentalmente que nosotros, si medimos a una profundidad desde el fondo al 60% del tirante, más o menos la velocidad que se presenta es la velocidad media del canal. Bueno, hay otros estudios que lo vamos a ver en las prácticas de laboratorio y después con algunos ejemplos que necesitamos para obtener un valor más realista de la velocidad media, necesitamos medirlo en dos puntos. Necesitamos medirlo al 20% del tirante, medidos del fondo. A esta altura mediríamos la velocidad y otro al 80%. Aquí. Y luego, ¿qué hacemos? La suma entre dos. Y esa sería la velocidad media.
Cuando ustedes estén trabajando en alguna dependencia y estén midiendo la velocidad en un canal o en un arroyo, el procedimiento o la profundidad que tienen que medirlo son para estos valores, punto 2 y punto 8. Generalmente ya está especificado en los manuales técnicos de las dependencias del sector agua, incluyendo la Organización Meteorológica Mundial. Es un estándar en el cual hay que medir a esas profundidades para determinar la velocidad media. Ok. Entonces, vean, si yo ya tengo este valor, me voy a regresar a la ecuación de continuidad. Entonces, si yo conozco el área y la velocidad, vean que estoy ya determinando el gasto. Entonces, por eso es fundamental también conocer la velocidad. Pero también tiene otra implicación o varias implicaciones importantes. Para nosotros, cuando estemos estudiando un canal, si nosotros calculamos la velocidad, podemos hacer varias conjeturas en un río, por ejemplo, en el río Juchipila. Oye, si la velocidad es mayor a un valor especificado, digamos 3 metros por segundo, entonces ese río o ese canal se va a estar erosionando porque la velocidad es muy fuerte y arrastra las partículas del fondo y de las paredes del río. Ah, ok. Pero me voy a ir al caso extremo. Cuando la velocidad en un canal es menor a punto 3, punto 4, punto 5 metros por segundo, la velocidad es muy suave. Y si hay partículas en suspensión, ¿qué sucede? Se empiezan a depositar en el fondo, se empiezan a sentar. Entonces, por eso los ríos importantes de México arrastran esas partículas que ustedes observan, las partículas finas, o esas arenas. ¿Por qué? Porque a la velocidad le genera un empuje dinámico a los materiales sueltos. Y puede hacer lo siguiente, puede erosionar el río o puede generar asolves. Por eso las grandes presas de México, las velocidades de ingreso a las presas son muy fuertes, son muy altas. Entonces, esos ríos arrastran sedimentos y empiezan a salvar al paso de los años a las presas. Y después de 40 años, la presa del Chique o las presas Tayagua, algunas importantes del estado de Zacatecas, o la de Malpaso, cuando vamos ahí a la feria de Jerez, que seguramente este año también nos la vamos a perder. Ahí vemos una presa muy bonita, llena. Oye, Inge, pues está llena la presa. Pero llega la época de estiaje, es decir, cuando no hay volumen almacenado, y vemos, pues está llena de asolve. Prácticamente almacena 20, 30 centímetros de tirante. Entonces, eso es importante, conocer la velocidad de un río, porque podemos analizar aspectos de contaminación también, o de transporte de sedimentos, o de asolve. Entonces ahí viene una componente fundamental. No solo me permite calcular el gasto con la ecuación de continuidad, sino que me permite conocer el régimen hidráulico del canal. Oye, ¿y un canal de concreto? Pues no hay problema, aguanta, ¿no? Pues no. Si el canal de concreto lleva partículas de arena y la velocidad es muy fuerte, imagínense lo que sucede. Pues prácticamente es un flujo de alta velocidad con partículas, es como una lija. ¿Y qué sucede? Pues que con el tiempo va a erosionar el canal. Y en un futuro tendremos que hacer acciones de recuperación, ¿de qué? De revestimiento, trabajos, ingeniería civil y al final costos. Entonces por eso es importante. Oye, pero también la velocidad es muy baja en ese río. Pues empieza a solvar. Aquí los principales arroyos de Zacatecas, si los observan, muchos de los canalitos o arroyos o están erosionados o tienen depósitos de arena.
Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? Profe. Ok. Entonces vamos a ver ahora esa famosa distribución de velocidades. Entonces, regresando a la figura, la velocidad media sería medirla un valor a punto 2 de y otro a punto 8 de y. Sacamos el promedio. Y esa sería la velocidad media. ¿Y que esos valores ya están establecidos? Sí, eso está estandarizado. Así que si algún momento les doy una figura con distribuciones de velocidades en un canal, ustedes automáticamente saben que debe ser a punto 2 de y punto 8. Ya está estandarizado. Y como ese estudio lo tienen que representar en un informe o en un reporte, no solo a la práctica del curso de hidráulica, sino lo tienen que entregar el estudio a una dependencia, por ejemplo la Comisión Nacional del Agua, pues ellos revisan a ver a qué profundidad midieron la velocidad. Si está incorrecto, pues el ingeniero, el supervisor técnico les va a decir, hey, corrígeme este valor y dame el que nosotros sugerimos. ¿Sí? Ok. Entonces, eso ya es un estándar mundial, llamémosle así. En Estados Unidos, en Europa. Hay otras ecuaciones para diferentes profundidades, pero no son muy utilizadas. Ese es el valor que se utiliza frecuentemente. Ok. Y en forma gráfica, ¿cuál es la velocidad media que hemos calculado? Fácil. La velocidad media siempre será menor a la distribución de velocidades. Y esta velocidad media tiene esta magnitud. Y en cierta medida, este valor a punto 2 de y a punto 8 de y, entre 2, compensa lo siguiente. Es como un balance de área. Que esta área de velocidad, que está en la parte derecha, compensa geométricamente a la que me falta aquí, en esta zona. Igual aquí. Y al final mi velocidad media sería un valor representativo para el canal. Entonces, cuando yo les pido un cálculo, calcúlenme la velocidad, eso están haciendo ustedes, obteniendo una velocidad media representativa de esta curva parabólica. ¿Sí? Bueno, ahora sí, viene la pregunta. Oye, Inge, pero me estás invitando a campo a que realice el levantamiento del río Juchipila. ¿Y cómo mido la velocidad? Bueno, hay un dispositivo que se conoce como molinete. Y esa es una tarea que les voy a encargar. Bueno, mientras no les envíe el documento, se han salvado, ¿no? Pero el dispositivo que mide la velocidad en un canal, denominado molinete, y no es más que un pequeño railete que va sumergido en el canal. Entonces, según ese railete, el número de vueltas que dé por minuto o por un valor de tiempo, por segundo, por ejemplo, ya está calibrado. Ese molinete ya fue calibrado en un laboratorio en el cual conocían ellos la velocidad en el canal de manera física. ¿Cómo lo obtuvieron? Pues hay varios métodos, después los vamos a comentar. Entonces lo que hicieron fue colocar ese pequeño railete o el molinete sumergido, es decir, para una velocidad de 3 metros por segundo, pues dio 3 vueltas. Ah, ok. Y para una velocidad de 5 metros por segundo, pues dio 12 vueltas. Ah, ok. Entonces ya hay una fórmula establecida. Lo que ustedes van a hacer es medir el número de vueltas en un periodo de tiempo, aplican la fórmula, cada molinete que les venden viene una tabla en el elemento que protege al molinete, es una caja generalmente, y ahí viene la fórmula. Como hay tantas marcas de molinetes, entonces cada una de ellas, si tienen diferentes características, entonces las fórmulas son diferentes también. Entonces ahí ustedes calculan directamente. Bueno, entonces
Anótenlo. El molinete es el dispositivo para medir la velocidad de flujo en un canal. ¿Y de qué tipos de molinetes hay? Los originales era simplemente un pequeño reilete. Las copas o las aspas eran de cobre, son de pequeñas dimensiones, de 2 centímetros, por ejemplo, 3 centímetros. Pero ahora los más recientes son dispositivos electrónicos que a ustedes ven la pantalla y les da de manera automática el valor de la velocidad. Más adelante les voy a comentar cómo funcionan esos dispositivos electrónicos, ¿no? Por supuesto, lo más moderno vale más, cuesta buen billete, no sé, unos 15,000 pesos, eso cuesta un molinete. Y los molinetes antiguos, que ya son obras o reliquias de los museos, todavía se siguen comercializando, valen como 5,000 pesos. Entonces, hay que tener cuidado con esos dispositivos, porque si llegamos a darles un golpe, lo podemos desbalancear. Entonces, pues ya no daría el número de vueltas respecto a la velocidad. Entonces habría que buscar un laboratorio para que lo vuelva a ajustar. ¿Sí? Ok. Entonces ahí está el dispositivo que mide la velocidad de flujo en canales. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo para el cálculo de la velocidad en un río. A ver, ¿quién es de Juchipila? Josué, ¿eres de allá? Gabriel, ¿o quién es? ¿Quién es de Juchipila? ¿Nadie? Bueno, algún río o arroyo que conozcan en sus localidades. ¿Nadie? ¿Nadie? Ok, vamos a hacer el ejemplo. Vamos a pensar que fuimos al río Juchipila y el día 27 de julio de 2020, a las 5:35 pm, en un punto específico, tuvimos este tirante y esta sección. Y el problema que les voy a indicar es el siguiente. Vamos a determinar la velocidad y el gasto que se presenta en el puente del cruce en la localidad de Aposol. Ahí en el Profe, ¿le Aposol. puedes subir tantito para copiarlo de arriba? A ver, dígame. Este documento ya saben, ya está ahí subido a Classroom, ¿eh? ¿Sí? ¿Ya lo mandó? Sí, está publicado. Sí, vean, ahí está Classroom, ahí vean, Classroom, está el link, ahí está. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a obtener la velocidad y el gasto en el puente, en el cruce del puente de Aposol. Ahí es antes de Aposol, bajando las curvas, hay un puentecito ahí. Y luego en la parte derecha hay una presita derivadora. No sé si los que conozcan la zona. Ok, entonces vamos a pensar que nosotros fuimos a campo y nos piden, oye, tenemos que calcular la velocidad y el gasto para esta hora y para esta fecha. Ok, ¿cómo se hace en la práctica? Yo le llamo actividad 1. ¿Qué es? Pues lo primero que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que determinar es que la sección transversal, esta forma de esta curva del canal o del río, la tenemos que generar. Y si estamos en campo, ahora sí díganme cómo yo determino una sección de un terreno. Pues con topografía. Esa es la manera. Por supuesto, la topografía no lo voy a hacer el día de la inundación, ¿verdad? O el día que esté el escurrimiento. Lo que es recomendable es que se realice, aunque claro, también se hace en épocas de tormentas, por la urgencia del trabajo. Después vamos a ver problemas de ese tipo.
Entonces, lo ideal es que en la época de estiaje, que el nivel está muy bajo, o no hay gasto, o no hay circulación, o no hay tirante, entonces lo que hacemos es lo siguiente, nos colocamos en una sección, en un punto dado alto, vamos a pensar que esta es mi estación total o el nivel de mano, y lo que voy a hacer es lo siguiente, como lo vimos en la clase anterior, cómo determinamos las propiedades geométricas de una sección irregular. Esto ya lo comentamos en la clase anterior. Entonces consideramos la sección que vamos a estudiar a una distancia X y vamos a ir a diferentes cadenamientos, ir midiendo la diferencia de nivel entre el estadal y el nivel. Los vamos a ir midiendo. Y ya por diferencia geométrica vamos a obtener estos puntos. Eso es lo que vamos a determinar. Y si esos puntos los unimos, ¿qué vamos a obtener al final? La sección geométrica. Bueno, esto ya lo había comentado, cómo se hace en AutoCAD en la clase anterior. Ya tengo la sección. ¿Ahora qué voy a hacer? Pues ahora voy a medir el nivel para esa tormenta de ese día. Entonces, ya tengo la sección y ya tengo el nivel. Bueno, como tengo que determinar yo, si nosotros tenemos por topografía esta curva y conocemos el punto donde inicia, entonces esta línea podemos conocerla perfectamente. Y el cadenamiento, bueno, pero ¿qué se hace en la práctica muchas veces? Vamos a pensar que está la tormenta o que está el escurrimiento. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Aquí en este punto, aquí, nos vamos a meter en lancha y nos vamos a ir a un cadenamiento cualquiera, algún punto. Generalmente son 5 o 6 mediciones que hay que hacer. Entonces hay que dividirlo en 6, 5 o 10 secciones el río. Y hacemos lo siguiente. Entonces con lancha nos desplazamos aquí al primer cadenamiento y podemos utilizar una baliza o algo y medimos la profundidad. Una vez que ya hemos medido la profundidad, podemos hacer lo siguiente. Nos vamos al siguiente punto y medimos la profundidad. Podemos tomar, nos vamos en lancha y nos desplazamos al otro punto. Y así medimos la profundidad. Entonces, esta es otra manera de medir y generar la dovela, es decir, los gajos, así llamémosle. Dovela 1, 2, 3, dovela 4 y dovela 5. Bueno, si nosotros tenemos la sección en AutoCAD, o ya la conocemos, y tenemos el cadenamiento donde medimos, entonces yo puedo calcular esta área de la dovela 1, yo puedo calcular el área de la dovela 2, o la 3 y las restantes. Bueno, yo ya tengo las áreas. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Como ya tengo las áreas, ya tengo esta dovela, por ejemplo. Entonces me voy a la parte central de la dovela y voy a medir la velocidad a punto 2 de y a punto 8. Si obtengo el promedio, estoy obteniendo la velocidad media de esta dovela. Oye, en la dovela 1, ¿cómo le hice? Pues puedo hacerlo, medir a punto 6 de y, es otra manera también, como les había comentado. Entonces llego, mido la profundidad, ¿sabes qué? A punto 6. Entonces subo el molinete y lo coloco a esa profundidad, cuento el número de vueltas, veo la fórmula o los valores tabulados que vienen, que fueron proporcionados por el fabricante, y ahí me da la velocidad. Y así lo voy a hacer en cada dovela. Si nosotros recordamos, la velocidad, bueno, antes de eso, ¿quién se anima a meterse cuando está la inundación en lancha a hacer las mediciones? Es peligroso. Mucha gente
de Conagua perdido de la vida por esto. La lancha se volteó, se ladeó, un objeto flotante lo golpeó, se incrementó rápidamente el nivel del río, había demasiada velocidad y se lo llevó. Entonces es peligroso. ¿Cómo le hacen en otras partes? Pues aquí colocan una cuerda, aquí, la amarran a los extremos y órale, amigo, como Tarzán, bueno, no en liana, sino así como en deporte extremo, así estilo Rambo ahí colgado, órale, vete desplazando y luego carga el molinete y luego carga la baliza y tienes que hacer todo simultáneamente, pues es complicado, ¿sí? Entonces es uno de los peligros de la hidráulica de canales, cuando tenemos que medir ríos caudalosos. Bueno, entonces ya tengo la velocidad tengo la velocidad medida a estas profundidades de cada dovela. ¿Cómo calculo la velocidad media? Aquí están las fórmulas. Bueno, entonces ya tengo todas las velocidades. Ya tengo todas las velocidades medidas. Y oye, ¿y cuál es la velocidad media en este canal o en este río? Voy a regresarme a la ecuación de continuidad. Aquí está. Usando la ecuación de continuidad. Yo conozco el área de cada dovela y conozco la velocidad de cada una de ellas, entonces yo tendría el gasto de esa dovela. Oye, ¿cómo calcularé el gasto de la dovela 2? Pues sería el área 2 por la velocidad media de la dovela 2 y tendría el gasto 2. Oye, pero tengo 5 dovelas, pues lo voy a hacer de manera parcial. Entonces, esa sería la manera de calcular el gasto. ¿Sí? Esa sería la forma de calcular el gasto. Oye, Inge, pero yo quiero la velocidad media, porque el enunciado me lo está pidiendo. Fácil. Simplemente, si aquí fuera el gasto, entonces, ¿qué sería? Pues yo simplemente despejaría el área. Entonces, esta fórmula es un promedio pesado, es decir, el área 1 por la velocidad 1 es el gasto 1, más el área 2 por la velocidad 2 es el gasto 2, así. Entonces, el numerador es el gasto total. Oye, y aquí en la parte inferior es la suma de todas las áreas, es la suma de la sección del cauce. Entonces el gasto entre el área me daría la velocidad media, no de cada dovela, sino lo que me estaban preguntando y solicitando en el estudio. Oye, yo necesito una velocidad representativa para la tormenta del 27 de julio a las 5:35 en el punto del cruce del puente de Aposol. Entonces, de manera práctica, así se calcula la velocidad en ríos y fuera en canales, adelante también, ¿no? Dividimos en dovelas. Ok, entonces este problema, así como lo estoy proponiendo, así se hace de manera práctica, así se trabaja. Y al final, pues sería simplemente el gasto circulante, el área total, por la velocidad media que hemos calculado. Aquí está. Y ese es el gasto que circuló. Y ese es el gasto que va a transitar en el río Juchipila y va a ser conducido hasta la misma ciudad de Juchipila o hasta el estado de Jalisco. Esa es la manera. Entonces, cuando yo conozco el gasto de un río o de un canal, ¿qué estoy haciendo? Estoy aforando.
Estoy determinando el gasto. Entonces, cuando estemos en las prácticas de laboratorio y les pida, hey, hay que aforar el canal, ¿qué les estoy pidiendo? Hay que determinar el gasto. Este es un método, vamos a ver otros más. Entonces, la palabra aforo necesitamos irnos acostumbrando. Bueno, los que se dedican a la agricultura y tienen pozos de riego, pues muchas veces para unos permisos ante no sé, para apoyos o algunos estudios para el mejoramiento del sistema de riego, dicen, oye, ¿y cuál es el aforo del sistema, del pozo? Pues al final es el gasto que va a salir. Así, eso también los agricultores lo manejan mucho esta palabra, aforo. Ok, vamos a ver otro problema. Este está bien padre también. Este es en Río Grande. Ok, este problema es el siguiente. Aquí ahora voy a determinar el gasto que transita para la avenida del 27 de julio de 2020 en el puente Río Grande. ¿En dónde? Pues al norte de Fresnillo, en esa localidad. Bueno, esto no se los dejo de tarea, pero por ahí aparece. Pero la próxima semana se los voy a encargar de tarea, entonces váyanlo considerando. Hay que investigar los tipos de molinetes comerciales que existen y cuáles son las principales características. Pues que son de copas, que son ultrasónicos o que son digitales o que funcionan máximo 10 metros de profundidad. Así. Entonces, esta es una tarea que les voy a encargar. Pues por ahí váyanlo considerando, ¿no? Bueno. Entonces, en esta hoja, es una hoja cuadriculada en el cual, pues yo me fui a Río Grande, en el cadenamiento, allá adelante de la presa, medimos o determinamos la sección del río, determinamos el tirante y nosotros conocimos la distribución de velocidades. ¿Y cómo lo hiciste, Inge? Pues lo hicimos por dovelas, pero lo que hicimos después fue unir los puntos de igual velocidad. Si a ustedes, por ejemplo, al final es un tipo de curva de nivel, cuando ustedes en AutoCAD le ponen valores de elevaciones a diferentes puntos y les piden, oye, genérame las curvas de nivel, pues algo similar. Entonces aquí está la distribución de velocidades. Bueno, estos valores que observan aquí está mal, ¿eh? A ver, por favor, en la tarea, esta figura se las voy a compartir, ya la tienen. Pero aquí es 2, ¿sí? Por favor, aquí es 2. Bueno, entonces, esta es la distribución de velocidades que tenemos para este cadenamiento. Ahora, por ejemplo, en la parte central sería más o menos 2 metros por segundo. Esta línea son 2. Esta que observan ustedes aquí es 1.8. Y esta exterior, que está cerca del fondo, hasta ahí, es 1.6. Ok. Esta figura que ustedes observan aquí abajo es simplemente una ampliación de esta zona, pero es lo mismo. Aquí sería 2 metros. Aquí sería 1.8. Esta línea de igual velocidad. Y la última curva es de 1.6. Entonces, vamos a calcular la velocidad media y el gasto en este canal. Aquí está el diagrama, el proceso. Siempre hay que utilizar más de 5 dovelas. Hay que hacer 5 divisiones más o menos. Aquí más o menos encadenamiento, esta distancia entre 5. Oye, pero no me está diciendo qué longitud tiene o qué escala es. No se preocupen, aquí está.
por cada recuadro, por cada separación de línea, son 10 metros. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como 16 cuadros por 10, 160 metros. Entonces, este es el ancho de la superficie libre del canal. B mayúscula, 160 metros. Oye, y en la vertical, bueno, lo que se hace generalmente que en la vertical la escala es 1 metro. Entonces aquí tengo, aquí, por aquí está el fondo, vean, 1, 2, 2.7. Entonces el Río Grande en esta sección tiene una profundidad más o menos de 2.7 metros. Oye, Inge, pero ¿cómo calculo las áreas de las dovelas? Primero hay que dividir las dovelas. Entonces, ¿cómo sería? El ancho de la dovela por la profundidad, más o menos. Entonces serían, si son 2.5 cuadros de separación, entonces sería 25 metros por la profundidad de la dovela. ¿Sí? Entonces estoy calculando el área de cada dovela. Después, ¿qué hago? Hay que calcular la velocidad. La velocidad en cada dovela. A punto 2 y a punto 8. Oye, en la dovela 2, a punto 2 y a punto 8. Aquí está mal, corríjanlo por favor. ¿Sí? Y ahora sí, ¿cómo calculo la velocidad media por dovela? Con la fórmula respectiva, 0.2 de y más 0.8 de y, dividido todo eso entre 2. Esa sería la velocidad media por dovela. Oye, ¿y cómo calculo la velocidad media del río? Aquí está la fórmula. Oye, ¿y cuál es el gasto? Ecuación de continuidad. El gasto es igual al área por velocidad. Entonces, de esta manera, yo puedo determinar el gasto que circula para esta fecha, en el puente, para este quebramiento en Río Grande. Entonces, como observan aquí, el procedimiento está simplificado, aquí está reducido. Esta es la secuencia que hay que hacer. Como ustedes ya identificamos a qué corresponde, primero qué es una dovela, cuál es el área correspondiente y qué son estos parámetros, punto 2 de y punto 3 para la velocidad asociada a esos niveles. Oye, ¿la velocidad media qué es? Pues la velocidad en el canal, ok. Oye, ¿y el gasto? ¿O Q qué es? Pues es el gasto que transitó ese día. ¿Y para mí, por qué para mí es importante calcular el gasto? Porque es el volumen de agua en un periodo de tiempo que va a ingresar a la presa. Por eso me interesa. Oye, ¿por qué necesito conocer el volumen almacenado? Porque aguas abajo está la zona de riego. Entonces, si yo conozco el volumen disponible por mes o por año en la presa, yo puedo saber en cierto medido y hacer la programación de cuánta agua le voy a asignar a cada agricultor de tal manera que ellos tengan la certeza de que durante todo el ciclo van a ser abastecidos y no van a tener sequía ni afectación. Para eso sirve, por eso debemos aforar los ríos, para conocer el volumen de ingreso a las presas. Oye, Inge, pero acá en el sur de México no hay presas de riego. Sí, pero están las grandes hidroeléctricas, Chicoacén, Infiernillo. ¿Y por qué es importante que las presas tengan una gran capacidad almacenada? Se ingresan gastos grandes, porque ahí se genera la energía eléctrica para México. Pues por eso es importante medir los gastos de ingreso a las presas. Oye, y el aforo en un canal de una zona agrícola es lo mismo, porque ahí estoy determinado el gasto, es el volumen, por multiplicado por el tiempo, es el volumen de agua que yo le puedo asignar a la zona agrícola. Oye, pero pues no es zona agrícola, pero con esto estamos abasteciendo de agua potable a la ciudad de Guadalajara. Ah, porque si yo conozco el gasto que está circulando y lo multiplico por el tiempo, es el volumen de agua disponible que yo puedo abastecer a la zona industrial
de la ciudad de Guadalajara. Entonces vean la importancia de calcular este parámetro, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas?